Acá estamos en el tercer capítulo del podcast Comer Conciencias, un podcast para analizar desde distintas miradas lo que tú y yo y todos nosotros comemos. Mi nombre es Natalia Gómez San Carlos y hoy día tenemos de invitado al nutricionista y doctor Rodrigo Chamorro. Rodrigo Chamorro. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Nosotros estamos muy agradecidos de que estés acá. A todos los que les comentaba sobre lo que se iba a tratar el capítulo hoy día, y yo les decía, no, es de crononutrición, me quedaban mirando con una cara de, ¿qué es eso? Entonces yo les dije, nada, escuchen el podcast y acá vamos a resolver todas las dudas. Lo enganchaste. Sí. Bueno, la crononutrición es simplemente pensar en cómo nuestra alimentación a lo largo del día a día, influye sobre diversos aspectos de nuestra salud. Entonces, la crononutrición se enfoca en qué? Se enfoca en cuándo tú comes, en qué momento del día comes qué cosa, por decirlo así, cuándo es tu comida principal del día, durante todo el día, cómo tú organizas tus comidas, y tiene un foco especial también en la relación que hay entre cómo tú comes y cómo tú duermes, y cómo tú realizas actividad física o ejercicio físico. Entonces, básicamente la crononutrición es el estudio de el tiempo a lo largo del día sobre la forma en que las personas se alimentan y se nutren finalmente. Uh-huh. Y esto, ¿cómo surgió tu interés de ver la relación? O sea, ¿cómo empezó el tema de la relación? Bueno, este tema no es tan nuevo, pero se ha hecho más popular ahora, debo decirlo. Entonces, mi interés propio es porque yo, soy nutricionista de formación, después hice otro estudio, y yo empecé estudiando la relación que había entre el sueño y la obesidad en personas jóvenes. Y luego de eso me fui dando cuenta que el sueño era solo una parte de algo más grande, que es cómo nuestro cuerpo se organiza en 24 horas, que funcionamos básicamente como mamíferos. Entonces, me salí un poquito del sueño, todavía lo estudio, lo investigo y todo, pero con mi foco en todos los otros factores que nos organizamos durante el día. Entonces, cuando la persona come, cuando la persona se mueve, cuando la persona duerme, ese es como mi interés. Y de ahí se organiza hartos conceptos que ahora son más populares, diría yo. Uh-huh. Ya, comprendo. Entonces, del sueño, porque realmente es un tema también en las conductas nuestras de cómo estamos durmiendo actualmente. Claro. Ahí te llevó al tema de la crononutrición. Correcto. Entonces, no, perdón, dale. No. Y cuéntame, ¿qué relación está la crononutrición con la salud actual? Porque igual nuestros tiempos hoy en día, en nuestra vida cotidiana, creo que respetan bastante poco lo que debería ser lo adecuado para la salud. Claro. Tiene harta implicancia. Mira, yo te podría decir que lo primero, que es lo más obvio, hablando del tema, es la hora en que las personas comemos. Y una implicancia que tiene en nuestra sociedad es que habitualmente en nuestras sociedades, así como del tipo occidentalizado, como que muchos países lo comparten, es que somos mucho más irregulares que antes para comer. Entonces, una cosa es que antes habían comidas mucho más fijas. Estaba el desayuno, estaba el almuerzo, estaba la cena, y ahora eso se ha perdido un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que se escapan las comidas, entonces se saltan las comidas, es muy frecuente ahora. Lo segundo es que se hace más irregular, entonces transcurre el día y yo voy y de repente como algo, y mi hora de almuerzo como que no la hice a la hora que uno estima, a la 1, a la 1:30, a las 2 de la tarde, sino que se trastoca, se desordena. Y lo otro que ha ocurrido es que, aparte de ser más irregular, es que todo como que lo llevamos hacia la última parte del día. Entonces, hacia la última parte del día como más, mi comida principal es más tardía, habitualmente más abundante, y yo también tengo más ganas de comer. Uh-huh. Entonces, esos son aspectos que la crononutrición se investiga, y tiene, yo creo que son medidas bien prácticas que se pueden ir modificando de acuerdo a lo que sabemos actualmente. Sí, a mí me pasa mucho en consulta que los pacientes habitualmente el desayuno es muy escueto, si es que toman desayuno por los tiempos, a veces toman desayuno en el auto, en el auto mismo, y claro, comen poco durante todo el día y llegan en la noche con apetito,
con una sensación de no haber comido y habitualmente ahí Mm, comen una once cena muy abundante, pobre en claro. nutrientes y muy alta en calorías también. Ujú. Entonces esto va generando en cierto modo que vayan subiendo de peso, vayan nutriéndose menos. Claro, ahí quizás me gustaría plantear la idea de, o sea, de la base de todo esto, que la base es que nosotros estamos organizados en un día que tiene 24 horas y que nosotros debemos funcionar durante el periodo claro, porque somos una especie diurna. Entonces, esa es como la base en el sentido de que esto se contextualiza con un concepto que hay, el reloj biológico, no sé si probablemente todos lo hemos escuchado. Entonces, el reloj biológico es interno, cada uno de nosotros lo tiene y está dispuesto no solamente en el cerebro, sino que también fuera de él. El más importante está en el sistema nervioso central. Entonces, esto hace que nosotros seamos diferentes, es decir, que es cierto, todos estamos despiertos en el día y todos más o menos nos acostamos en la noche, bueno, hay personas que no, pero entonces eso hace que haya un orden en nosotros. Y ese orden esté dado diferente para ti que para mí. Por ejemplo, hay personas que tienen más apetito en la mañana, hay otras que no. Hay personas que son más madrugadoras, hay otras que son más trasnochadoras. Hay personas que hacen más actividad en la mañana y otras en la tarde o en la noche. Y eso es propio de la diferencia individual. O sea, se pueden hacer recomendaciones para todos, por supuesto. Pero hay personas que tienen que su reloj biológico las comanda para que sean de tal o cual tipo. Es muy interesante lo que tú dices porque esto del reloj biológico, nosotros que estamos en el área de nutrición o de ciencias lo conocemos un poco, pero habitualmente las personas a las cuales yo les hablo del reloj biológico no entienden qué es lo que es. Ujú. No, entonces, si puedes explayarte un poco más en explicar la importancia también y qué es este reloj biológico en cuanto a la secreción de hormonas, que yo conozco un poco, pero Ujú. tú eres el Sí, experto. por supuesto. Mira, el reloj biológico es una zona dentro de nuestro cerebro, específicamente, que tiene su principal función en organizar los comportamientos, los procesos metabólicos o todo el funcionamiento del organismo en el contexto del día a día. Eso quiere decir de que este reloj es un grupo, digamos, de neuronas que está en nuestro cerebro y que sensa un estímulo que es el más importante para él, que es la luz o la oscuridad. Como en nuestro planeta eso dura 24 horas, este reloj biológico ha desarrollado una duración de 24 horas. Entonces, en ese rango de tiempo él se organiza. Eh, entonces aparece el estímulo de luz, el reloj biológico, por así decirlo, se activa, desaparece la luz, aparece la oscuridad, otros procesos relacionados al orden temporal, por ejemplo, de dormir o estar despierto, se activan favoreciendo el periodo de descanso. Entonces, este reloj biológico, ¿qué nos hace? Nos hace ser, por ejemplo, mucho más sensibles a ciertos alimentos en la mañana e intolerantes a otros en la noche. A modo de ejemplo, cuando nosotros despertamos, en teoría, a las 6 7 de la mañana, somos mucho más sensibles a la glucosa, que viene de los alimentos, ¿cierto? Entonces, esto hace ser que nuestro cuerpo, en términos genéricos, tolere mejor los alimentos ricos en carbohidratos, especialmente los simples, en las horas tempranas del día. Y cuando nos vamos acercando hacia la tarde-noche, hacia la noche, nos volvemos lo que se llama intolerantes a la glucosa. O sea, la misma comida que yo me comí en la mañana, al desayuno, la tolero muy mal respecto a los carbohidratos en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Porque varios procesos metabólicos, específicamente en nuestro músculo, que es el tejido principal que usa la glucosa, me hacen ser más pobre para captar la glucosa en la hora de la tarde y de la noche. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo son varias hormonas, como tú dijiste. Clásicamente, no sé si han escuchado, por ejemplo, cuando aparece la luz, se aparece la secreción de una hormona que se llama la melatonina. Y esta hormona es solamente de la oscuridad. Entonces, si yo me voy a acostar temprano, más o menos con la noche, esta hormona funciona bien, tiene su pico, su mayor actividad secretoria, digamos, cuando debe ocurrir. Y cuando llega el día, uno despierta, la melatonina se termina su secreción. Y así sucesivamente, ese orden, por ejemplo, cortisol, la hormona al despertar, la hormona del estrés, se activa no en la noche, cuando yo despierto, y ahí alcanza su máximo y luego en el día a día va disminuyendo. Entonces, ese orden de cómo una hormona con otra hormona se conecta o una cosa metabólica con otra cosa metabólica se organizan, está comandado por el reloj biológico.
demasiado interesante todo lo que dices, porque habitualmente nuestro desayuno, como te comentaba, es pobre y en la noche la gente Claro. empieza a comer justamente las cargas de glucosa o de carbohidratos, de pan, fideos, que es lo que nuestra once, a la cual somos menos eficientes, se Ujú. podría decir, en metabolizar. Entonces, es poder respetar y conocer el reloj interno ayuda muchísimo a trabajar de mejor manera. Correcto. Y algo que yo siempre les digo a mis hijos, el tema de la hormona del crecimiento y estar durmiendo en horas de sueño, que yo siempre les digo, ya, acostémonos temprano, qué sé yo, nuestro cuerpo funciona mejor, también el tema del conocimiento, todo esto en el ritmo, o sea, en la noche es cuando mejor funciona o mejora la secreción de la hormona del crecimiento, cuando uno está dormido, con la luz apagada. Entonces, acá el tema de las pantallas también está generando un quiebre tremendo. Sí, por supuesto. Ahí es un buen punto porque el sueño es muy importante. O sea, yo eso lo aprendí temprano, hace hartos años, y que habitualmente las personas comunes y corrientes, cualquiera de nosotros, no lo considera como tal. El sueño es solamente un aspecto de cómo nosotros funcionamos. De nuevo, yo siempre me pongo en las 24 horas. Por tanto, lo que tú dices, por ejemplo, específicamente los niños, si el sueño del niño o la niña parte temprano, temprano significa a las 9 de la noche para los niños, eh, eso permite que el cuerpo esté en reposo, en descanso, se, se favorezca un inicio de sueño adecuado y la duración del sueño en toda la noche sea la adecuada, porque siempre hay rangos para cuánto un niño deberá dormir. No sé, un escolar de 10 años debe dormir como 10 horas, ¿ya? Y el problema es que los niños cada vez se acuestan más tarde. ¿Qué pasa con eso? Por supuesto, el sueño se acorta. Y la hormona de crecimiento es una hormona que tú mencionas que se secreta específicamente cuando el sueño es más profundo. Y cuando el sueño es más profundo, durante las primeras horas del dormir. O sea, las primeras 3, 4 horas del dormir es cuando es más profundo nuestro sueño. Eso en forma independiente de a qué hora te fuiste a dormir. Pero si el niño se fue a dormir tarde, el sueño se organiza igual durante toda la noche, ya sea que se durmió 5 horas o que se durmieron 9 horas. Por tanto, ese niño pierde la oportunidad de tener cada día el reposo suficiente para que durante su sueño se maximice el potencial de la hormona de crecimiento que sabemos que está involucrado en el crecimiento longitudinal, pero también en aspectos metabólicos. Por tanto, el que los niños se acuesten tarde y como en la mañana son el despertador o la mamá, ya levántense como para despertar al colegio, hay una oportunidad perdida que se llama la deuda de sueño. Y eso es algo muy lamentable porque en el fondo todos cada vez dormimos menos y eso le quita el peso a la importancia que esto tiene para nuestra salud. O sea, lamentablemente yo creo que es algo muy común el mirar el sueño o el dormir como algo sin importancia, como algo como no un proceso biológico necesario, importante y fundamental para nuestra salud. O sea, en la vida universitaria, ¿quién dormía 8 horas? Porque era como, no, paso de largo estudiando y eso tiene implicancias incluso en el mismo aprendizaje y captación de conocimiento y contenidos de la materia que uno tiene. Entonces, ahí yo hago un mea culpa también, que por ejemplo, a nosotros mismos como profesionales de salud no se nos enseña la importancia de esto y no se nos demuestra en la formación médica, biomédica, nutricional en este caso. Por tanto, nosotros de ahí partimos mal. O sea, escasamente de ahí vamos a poder transmitir esto a las personas que reciben un consejo nuestro. No, bueno, para eso es este capítulo. Por eso también es importante que me puedas comentar y comentar a los oyentes cómo el ritmo circadiano influye en el metabolismo de los alimentos, que igual nos estuviste contando, y cómo esto afecta el peso y nuestra sensación de saciedad. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero que la alimentación debiera adecuarse en el día, ¿ya? O sea, tratar de no comer cuando se está oscuro. Esa es una cosa muy importante. Eso va a variar a lo largo del año, porque a lo largo del año el periodo oscuro es mucho más largo, por ejemplo, ahora en invierno, y dependiendo de dónde vive la persona. Pero en rigor, en teoría, los ritmos circadianos dictan que la alimentación ocurra en el periodo activo diurno en nuestra especie. Por tanto,
la crononutrición que dice, bueno, haga comidas principales de buena calidad, ¿no es cierto? Me imagino que en este podcast van hablando harto de la calidad de la nutrición, Ujú. y concéntrelas en el periodo claro, o sea, cuando estamos activas. Eso es lo primero. Lo segundo que dicta la crononutrición es que no vaya como comiendo tanto hacia la tarde y hacia la noche. Es decir, trate de que su desayuno, la colación de la mañana, sean consistentes, sean abundantes, que represente harta carga de su ingesta. ¿Por qué? Porque los ritmos circadianos, como tú dijiste, dictan de que el apetito y el hambre en el ser humano es máximo en la tarde, justamente entre las 6 y las 8, 9 de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo comí poco al desayuno, a la colación de la mañana, al almuerzo, o lo hice tarde, a esa hora de mayor riesgo, comillas, de sobreconsumir, voy a llegar con mucho apetito y voy a querer comerme, no sé, toda la pizza o algo probablemente no tan muy rico, pero no tan nutricionalmente adecuado. O vamos a comer lo que pillemos. O claro, Sí. o comer harto. Ujú. Y un tercer o cuarto punto que dicta la crononutrición es que no junte la alimentación con el sueño. Eso quiere decir, dele una pausa hasta cuando usted deja de comer, desde que usted deja de comer hasta que usted se va a dormir. Esa pausa, los estudios muestran de que debieran ser 3 horas. 3 horas. Claro, entonces yo termino de comer a las 7 y yo más o menos me dispongo a dormir a las 10 de la mañana, de la noche, perdón. Pensando, por ejemplo, en un niño, eso tendría que ser más temprano todavía. Ahora, yo que le digo a mis pacientes, a mis usuarios o a los estudiantes, ya, hay que ser realista. Probablemente 3 horas es harto. Entonces, lo mínimo que se puede aceptar son 2 horas. Entonces, yo ceno a las 7 y yo me acuesto a las 9 en el caso de los niños. Si yo soy adulto, lo puedo hacer un poquito más tarde. Y lo otro que dicta la crononutrición, como último punto, o sea, hay más cosas, pero que yo no coma muy, muy extenso en el día. O sea, ¿no es cierto? Hay en teoría 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, más o menos, o sea, como cambia. Dependiendo del año. Sí. Que cuando yo coma, desde que partí a comer hasta que me terminé de comer, más o menos, ojalá que sean como 10, 11 horas, hasta 12 horas. Yeah. Menos que eso, menos que 12. ¿Por qué? Porque si no me extiendo y esa extensión se ha visto que aumenta el peso corporal, afecta la regulación metabólica relacionada a enfermedades crónicas, entre otras cosas. Eso es muy importante y voy a recalcar algo que ahí es independiente en cierto modo de una persona que, suponiendo están comiendo la misma cantidad de calorías, dos personas, una que come en menos tiempo horario o respetando el ritmo circadiano, va a tener menos prevalencia o menos subidas de peso, riesgo de subir de peso que una persona que controla en cierto modo o respeta el ritmo circadiano y el reloj biológico interno. Claro. Entonces, eso es importante que empecemos a tomarle el peso que tiene esto, sabiendo que culturalmente y en la sociedad y en los tiempos que vivimos de repente es un poco complejo. Yo siempre apelo a que ojalá la familia cene o tome 11, idealmente cene junta, pero si todos cenan a las 7, claro, ahí podríamos que los niños se acuesten y nosotros los adultos llegaríamos a tener 3 horas de no comer comida antes de poder ir a acostarnos, que Claro. lo ideal es que también nosotros como adultos nos acostemos temprano y así poder funcionar yo creo mejor. yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que el foco de la crononutrición, por ejemplo, como una parte de la enseñanza en salud, tiene que ser apelar a la prevención. Y para apelar a la prevención, yo creo que lo más importante son hábitos. Yo creo que lo más importante para la prevención son los niños, las niñas, los adolescentes, porque son en quienes se puede cambiar más fácil. Pero para que ellos cambien, como tú dices, tienes que cambiar, o todos tienen que cambiar en la familia. Entonces, yo creo que eso es muy importante lo que tú estás diciendo. O sea, para bajar toda esta información a la realidad de la casa, tiene que ser una cuestión mancomunada. Y algo que a mí me gusta como repetir igual en el podcast, que la alimentación saludable no es una dieta milagrosa, no es dejar de comer, no es comer alimentos light, por si acaso, que a mi gusto, sino que es un hábito de acciones saludables que es
constante, es día a día, es todos los días, por eso es un hábito. Entonces, de repente, por supuesto, vamos a ir a un matrimonio, nos vamos a acostar Sí. más tarde, vamos a tener una junta con amigos, vamos a romper en cierto modo esta rutina habitual, pero el día a día, o sea, la mayor cantidad de los días de nuestra vida, tratar de respetar este hábito y este horario dentro de lo posible, lo más saludable que nos permita nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestras actividades, etcétera. Bueno, y algo que igual me llama la atención es que hablas de esta como ventana de alimentación. Y esto igual está relacionado un poco con el ayuno un poco, de que hay distintas ventanas de alimentación y en cierto modo el ayuno intermitente se está relacionando con el ritmo circadiano. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, bueno, harto se le ha dado al ayuno intermitente. Está relacionado, sí, en el sentido de que hay varios tipos de ayuno intermitente. Y uno de ellos, que se llama alimentación restringida en tiempo, parte justamente de la base que la alimentación justamente que tenemos en las sociedades actuales es muy larga. O sea, yo me tomo desayuno a las 8 de la mañana y termino de comer a las 10 de la noche. Ahí tú tienes 14 horas de alimentación. Por tanto, eso es muy común. Entonces, eso es lo que se ve en las personas adultas, por lo menos, y en promedio. Entonces, una de las ayunos intermitentes que la idea es eso, restringirlo. ¿Por qué? Porque eso se alinea bien con el hecho de que el ritmo circadiano dicta que la alimentación ocurra en un periodo más acotado. Y hay muchos datos en animales no humanos y también en humanos de que cuando eso ocurre, cuando las personas logran comer en menos de 12 horas por día, en forma regular, se logran beneficios en la grasa corporal, en el peso corporal, en la regulación glicémica, en la calidad del sueño y en la regulación del apetito. Por tanto, hay harta evidencia para decir esto, el hecho de que ese tipo de ayuno favorece la salud circadiana. Yo estoy completamente de acuerdo. Y eso no solamente tiene efectos nutricionales y de salud metabólica, sino que también en la actividad y en el dormir. Pero acá una consulta, porque tú hablas de cuando hacemos el tema del ritmo circadiano de una ventana de no más de 10 horas de alimentación. Idealmente. Sí. En el ayuno intermitente hay personas que comen en 4 horas, 6 horas. Entonces, yo siento, por ejemplo, una vida que tiene familia, que tiene hijos, lo encuentro poco viable. Correcto. Pero dentro de todo, si uno hace un esquema de alimentación de 10 horas, 9 horas, que en cierto modo también es llamado ayuno intermitente, estaría dentro de los beneficios que tiene este como ayuno que tú dices que mejora parámetros bioquímicos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo lo uso en investigación y con personas que van a la consulta. Y hay que ser, yo creo que toda esta cuestión hay que ser, ¿cómo se llama? Realistas. Es cierto, hay estudios en ayuno que han hecho que las personas coman 4 horas al día, 6 horas al día, 8 horas al día, 10 horas al día. Y todos ellos han mostrado algún beneficio positivo para la salud. En personas con sobrepeso, en personas sin sobrepeso, en personas jóvenes y personas adultas mayores o personas mayores. Pero, como hay que ser realista, yo no puedo exigirle a alguien que coma 6 horas al día, pues eso significa comer a las 8 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde. Entonces, eso es impracticable y a mí me interesa el largo plazo, la adherencia de las personas. Entonces, yo sí creo que es más realista hacer 10 horas de alimentación o por ahí. Entonces, por ejemplo, que la persona y sus familias partan comiendo a las 8 de la mañana, que alguna de ellas intenten terminar de comer a las 6, que serían 10 horas, ¿cierto? Si eso no se puede, bueno, terminan a las 7 o terminan a las 8 como máximo, ahí tienen 12 horas. Entonces, dentro de eso, ya es circadianamente saludable lograr ese tipo de extensión de alimentación y uno no es tan exigente con las personas porque eso no va a funcionar si uno no es realista con la adherencia. Sabes que acá algo importante que hay que la dieta o el ayuno intermitente realmente es un estilo de vida. No es que uno vaya a hacer una dieta de ayuno unos 3 meses, 5 meses y después volver a su ritmo normal. O sea, el único tipo de ayuno intermitente que puede ser un estilo de vida es la alimentación restringida en tiempo, esto de comer en menos horas. Los otros tipos de ayuno intermitente sirven
pero bajo mi punto de vista no pueden ser un estilo de vida porque se le exige mucho a las personas en cuanto a la restricción. Y yo creo que el mensaje dentro de lo saludable no tenemos que apelar tanto como a la restricción, sino que justamente hacer un estilo de vida sano, que significa comer, moverse y dormir en un contexto de lo que estoy hablando, en un contexto de día a día, de 24 horas. Y eso yo creo que es el mensaje más valorable. Y eso tiene adherencia. Y al Correcto. tener adherencia, la gente lo puede llevar a la práctica toda su vida y no Correcto. solamente un periodo determinado, que sabemos que muchas veces estas dietas más como milagrosas tienen un efecto rebote que es más perjudicial que, por supuesto, un cambio de vida, un cambio de hábito que tiene resultados quizás más lentos, pero más prolongados en el tiempo, que es, por eso siempre lo hemos visto también en los capítulos anteriores, la importancia de la adherencia. Sí, eso es fundamental. Y sobre todo en el contexto de la obesidad, que es tan común ahora en nuestra sociedad, la alimentación, las dietas, como tú lo decías al principio, que restringen a la persona en coma menos, ¿no es cierto? Como hasta aquí, siga esta pauta que es hipocalórica, baja en calorías. En el largo plazo uno no ha visto que la adherencia es muy baja. O sea, uno mismo, si uno le dijera, restríngete así para toda tu vida, es prácticamente impensable. Entonces es lógico esperar que la adherencia va a fallar. Es inviable, porque nosotros de por sí, cuando, de hecho, muchas pacientes me dicen, no, yo vine ayer y como sabía que hoy día iba a venir al nutricionista, ayer me porté mal, que es lo que siempre me dicen, y yo les digo, no es portarse mal, sacando eso primero, y después les digo, obviamente que vas a poder seguir comiendo después estas cosas, pero la idea es mejorar o generar como cambio de hábito, qué sé yo, pero el ser humano ocurre esto, que nosotros como nutricionistas le decimos, trata de disminuir el consumo de esto, o hay algunos nutris que son un poco más tajantes, que es como, no comas esto. Y claro, en la persona genera todo el efecto contrario, de que salen de la consulta y quieren consumir lo que les dijeron que no consuman, hasta para despedirse, me han dicho, ¿no? Es como, lo hice despedida porque nunca más lo iba a poder comer. Probablemente, sí. Entonces, es importante recalcar eso, de que el hábito saludable y el tener un estado saludable en cuanto a peso, no requiere una dieta restrictiva, requiere un hábito saludable. Eso Claro. es muy importante. Yo me quedaría contento si las personas se quedan con el hecho de que la alimentación sana, saludable, con horario, ¿no es cierto?, saludable también, el sueño y la actividad física o el ejercicio físico son tres pilares que ellos deben considerar para que un organismo se mantenga en un estado de salud. Y la evidencia, que es lo que muestra, es que esas tres cuestiones, cuando se balancean bien, son capaces de prevenir enfermedad. Y eso finalmente es lo que uno apela, digamos. Tú igual nos has comentado un poco de estas alteraciones del ciclo sueño-vigilia, pero si nos puedes profundizar un poco en cómo esta alteración del ciclo sueño-vigilia, de el uso de celulares en la noche, qué sé yo, afecta o aumenta el riesgo, está relacionado con nuestro riesgo de obesidad y de enfermedades metabólicas. Ah, sí, bueno, el hecho de que el sueño es tan importante de lo que hemos hablado, siempre habitualmente se habla de cuánto la persona duerme, de la duración del sueño. Y en adulto, lo que sabemos es que uno tiene que dormir entre 7 y 9 horas, ¿ya? En adulto. Los niños, mientras más pequeños los niños, más tienen que dormir. Y ese es un punto. El otro punto que tú tocas es la calidad del sueño. Entonces, en la calidad del sueño ya yo me voy a acostar y qué tan fresco o fresca me siento en la mañana siguiente, cuánto logré dormir, tuve un sueño consolidado, digamos, estable, o me interrumpí, me desperté 2 o 3 veces. Todo eso habla de la calidad. Entonces, el hecho de que el sueño tenga tanta relación con aspectos nutricionales no es sorprendente, porque el sueño regula hormonas, regula vías metabólicas, regula el estado de concentración o anímico del día posterior. Por tanto, lo que se ha visto es que cuando el sueño es pobre, de calidad, al otro día las personas se sienten, mucho menos activas, por una parte. En segundo lugar, se sienten mucho más propensas a buscar alimentos que justamente no son saludables. Y lo que es más reciente, no tan reciente, pero ya lleva como varios años mostrándose, es que las personas también
cerebralmente están mucho más eh, propensas a buscar alimentos que sean satisfactorios desde el punto de vista de lo sensorial, de lo hedónico, correcto. Entonces, la persona va a comer al otro día, pero la elección probablemente no sea un sándwich con quesillo, sino que sea un sándwich con, no sé, con Salame. salame, por ejemplo, ya, por decir algo. Entonces, esa otra cosa que se ha visto, que el sueño, cuando no dura suficiente, cuando es pobre en calidad, hace que la persona tenga menos actividad, tenga más ganas de comer cosas que no son saludables, y lo que se ha visto en el mayor plazo es que puede llevar a mayor ganancia de peso porque resulta en una composición corporal no tan saludable o dentro de lo que uno espera de mantención del peso corporal. O sea, aquí se junta el hecho de que al dormir mal, o sea, primero se alteran estas como vías metabólicas que nos van a propiciar sobrepeso, qué sé yo, y aparte el tema de que nos dan ganas de comer cosas menos nutritivas. Correcto. O sea, por los dos lados, el dormir es fundamental en el aspecto saludable. Sí, yo agregaría un tercero que quizás no lo dejé tan claro, que la persona duerme mal o duerme corto y ya al otro día o al siguiente par de días, la sensibilidad a la insulina o la tolerancia a la glucosa, por el otro lado, se altera muy significativamente en las personas. Si la persona tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, por ejemplo, un antecedente familiar o por una condición de exceso de peso u otra médica, esa persona, si eso se mantiene, porque es fácilmente probable que algunas personas en nuestra sociedad duerman 5 horas más o menos varios días. Y eso hace que el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y en el largo plazo que aparezca una enfermedad como diabetes tipo 2, que es la más común dentro de la diabetes ahora en el contexto de obesidad, lleva también a plantear ese hecho, que está muy asociado a enfermedad. O sea, es el riesgo hoy en día de padecer este tipo de enfermedades yo creo que esto la audiencia, todos tienen conocimiento un poco de lo que es la diabetes tipo 2, pero yo creo que el conocimiento de que está relacionado a las horas de sueño, yo creo que un 1% de las personas tiene esa noción. Entonces, uno siempre habla de que este tipo de enfermedades tienen un factor genético importante. Sin embargo, el ambiente es fundamental también si es que se desarrollan o no se desarrollan estas enfermedades, y uno siempre apela o enfatiza mucho el tema de la alimentación. Comer, la típica dieta saludable para alguien con diabetes, más fibra o con resistencia a la insulina, pero uno nunca habla de dormir en las horas, que sería un factor fundamental para disminuir este riesgo de resistencia a la insulina y estos picos de glicemia que son tan dañinos para el humano en general, para todos, pero más con alguien que tiene antecedentes familiares de este tipo de patología. Sí, yo creo que el punto ahí es de nuevo, es la prevención de enfermedad. O sea, igual yo hago mea culpa que quizás no hemos sido muy, muy buenos para comunicar esto. También se habla poco del sueño, así que yo agradezco el espacio. Pero se juntan esas cosas. Yo creo que es bueno estos espacios para dar a conocer al menos que las personas pensemos en esto y que lo discutan con la familia, porque ahí es donde los cambios se pueden generar. O sea, una de las razones principales, como yo conozco tu línea de investigación, a mí me interesa todo lo que son hábitos saludables y cómo la promoción de salud y cómo pequeños hábitos y cambios del día a día pueden ir mejorando nuestra salud. Por eso estaba muy entusiasmada de que vinieras. Porque, como dices tú, estos son cambios que son familiares, en cierto modo, pero también un poco tenemos que hacer el llamado a como mejorar de repente políticas públicas, que el tema de las jornadas laborales, el tema de muchas veces, los turnos, hay trabajos que hay que hacer turnos, no se puede hacer mucho, pero desde tu experiencia, ¿cómo podríamos... ¿Qué mensaje, porque ya tenemos que ir terminando lamentablemente, se nos pasó volando el tiempo? Así es. ¿Qué mensaje podrías dar tú como para ir mejorando este tema de la salud en cuanto a la crononutrición, desde hábitos pequeños a una recomendación más de políticas públicas, se podría decir? Yo creo que en salud pública hay algunos esfuerzos que ya están iniciando, o sea, no en Chile, pero
En el fondo, ¿para dónde vamos? El hecho de que se mezclen, se incluyan estos mensajes, por ejemplo, en la guía alimentaria o guía de salud hacia la población, y en otros países ya eso ha partido. En el fondo, ¿qué mensaje se pudiera dar? Se pudiera dar el hecho de que organiza tu alimentación en comidas principales tempranas durante el día. Esa puede ser una. El segundo lugar es que limita tu alimentación a un cierto periodo de tiempo. Yo aquí he hablado más o menos de 10 horas. Y sepárala de tu inicio de sueño. O sea, ahí ya se recuerdan 3 horas, idealmente, si no, 2 horas. Y en tercero, digamos, mantén prácticas de alimentación en cuanto a horarios, tipos de comida, ejercicio físico y cuida tus horas de sueño en términos regulares. En el día a día, mantén esa rutina porque se ha visto que eso logra prevención y promoción de salud. Entonces yo creo que si puedo dejar algunos mensajes, esos 3 serían que se pudieran. Yo creo que tiene harto impacto en salud pública esta cuestión. Y yo creo que para allá se debiera hacer el próximo paso en Chile. Estamos entonces, yo creo que un mensaje muy claro y potente, importante. Yo creo que este es un capítulo que va a abrir muchas ideas y muchas personas van a quedar, ya, tenemos un punto más que tenemos que trabajar, Eso. pero Es una cosa más, digamos, sí, es dentro una de todo. cosa más. Pero no es tan complicada, no es más costos, es simplemente acostarse más temprano y eso es salud. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por venir. Realmente muy importante y muy clara toda la información. Esperamos, si es que tenemos más dudas, poder contar contigo de nuevo, porque siento que media hora se pasó volando. Así siempre vuela el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues felicitaciones. Esto fue Comer con Ciencias, un podcast del Departamento de Nutrición en alianza con Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.